En el verano de 2007, Ucrania fue azotada por una serie de asesinatos violentos perturbadoramente sin resolver. Las víctimas padecieron un severo trauma por golpes contundentes y algunas les introdujeron destornilladores en el cráneo. Tales niveles de brutalidad infundieron miedo en los residentes de la ciudad, quienes se preguntaban quién era capaz de tal horror y cómo podrían evitar ser la siguiente víctima del asesino. No sería hasta finales de julio, después de 4 semanas de terror, que los culpables serían detenidos. Para sorpresa de muchos, resultaron ser 2 adolescentes. Acompáñanos en este documental mientras examinamos el caso pesadillesco de los maníacos de Dnipropetrovsk. Gracias. Víctor Sayenko, nacido el 1 de marzo de 1988, e Igor Supranuk, nacido el 20 de abril de 1988, ambos en Dnipro, Ucrania, habían asistido a la misma escuela juntos y desarrollaron un vínculo a partir de los 14 años. Según informes, Sayenko le dijo a la policía durante el interrogatorio que habían encontrado un terreno común cuando descubrieron que ambos compartían los mismos miedos, las alturas y ser acosados. Como resultado de esto, decidieron trabajar juntos para encontrar una forma de superar sus peores pesadillas, y lo primero que hicieron fue estar de pie en el balcón de un apartamento en el 14º piso durante horas, colgando sobre la barandilla. Más tarde afirmaron que esto les ayudó a curar su miedo a las alturas. A raíz de esto, el dúo pronto descubrió que otro de sus amigos, Alexander Hansa, tenía miedo a la sangre y le ofrecieron ayudarlo a enfrentar y superar su fobia. Suprinjuk fue el primero en sugerir que lo hicieran torturando animales. Posteriormente capturaron perros callejeros en un área boscosa cercana, los colgaron de los árboles y los desentrañaron. Después de esto, tomaron evidencia fotográfica de su violencia despiadada, que más tarde sería utilizada en su contra por la fiscalía durante su juicio. En muchas de las fotos, se puede ver a los chicos dibujando esvásticas con sangre de animal, realizando saludos nazis e incluso imitando a Hitler, pero sosteniendo objetos como cepillos de dientes en su labio superior para imitar su famoso bigote. La violencia de los chicos no se limitaba solo a los perros. Otros animales del vecindario, como gatos, también se volvieron objetivos. Según informes, al menos un video extenso de 3 chicos torturando a un gatito se mostró en la corte y se llamó a un veterinario para testificar sobre los numerosos videos que se le pidió revisar. Admitió que el material era tan perturbador que no pudo mantener el sonido mientras lo veía, declarando no podía escuchar los chillidos dolorosos de cachorros y gatitos que fueron destripados, quemados y colgados vivos. Pero incluso sin el sonido, el contenido de los videos aficionados era claro. Los chicos maltrataban animales indefensos sin problemas. Aunque dicho material no se mostró en la corte, la madre de Hansa insistía en que su hijo no podría haber participado en tal violencia, afirmando, simplemente no entiendo cómo mi hijo podría hacer algo así, porque ni siquiera podía bañar al gato, decía que probablemente le dolía. Años después de conocerse, a los 17, se supo que Suprenjuk golpeó a un chico local, robó su bicicleta y la vendió a Sayenko. De acuerdo con los informes, Suprenjuk era el más violento de los jóvenes, con un temperamento explosivo y propenso a perder el control. Después del asalto al joven, algunos informes indican que tanto Suprenjuk como Sayenko fueron detenidos por la policía, pero fueron liberados nuevamente sin castigo debido a su edad. Se informa que Sayenko no tenía idea de que la bicicleta había sido robada, pero a pesar de los problemas que había causado, perdonó a Suprenjuk y continuaron con su amistad. Los maestros recordaron que Suprenjuk provenía de una familia adinerada
a diferencia de muchos de sus compañeros, con uno señalando: su padre es un aviador y su madre es empleada del comité ejecutivo del distrito. Es el único hijo y muy querido. Añadieron que la madre de Suprenyuk siempre lo defendía y justificaba. Además de ser malhumorado y violento, era conocido por su falta de excelencia académica. En clase, era disruptivo y discutía con sus maestros. A pesar de esto, sus compañeros y amigos lo encontraban extrañamente carismático, aunque también notaron su arrogancia. Los pocos a los que Suprenyuk atrajo a su círculo íntimo a menudo quedaban deslumbrados por él, siguiendo cada uno de sus movimientos y ansiosos por mantenerse en sus buenos términos. Los compañeros notaron que esto fue precisamente lo que le pasó a Hanso y Sayenko. Ambos chicos eran tranquilos y de buenos modales hasta que llegó Superdyniuk. Después se tornaron más complicados y conflictivos. Sus padres se preocuparon por su relación con Superdyniuk cuando se enteraron de que los tres chicos, de unos 14 años, pasaban el tiempo lanzando piedras a las ventanas de los trenes en la estación de tren local. Finalmente la policía los atrapó y exigió una compensación por los daños causados. Ambos padres pagaron sin objetar, pero advirtieron a sus hijos que se alejaran de Suprenyuk, aunque no pareció tener efecto. Mientras tanto, Hansa estaba en el extremo completamente opuesto del espectro a Suprenyuk. Los maestros en su escuela expresaron sentimientos similares a los de su madre, que él era tranquilo y sensato, y que no se saltaba las clases, no peleaba. Era un estudiante aparentemente olvidable aparte de eso, ya que nunca destacó particularmente y nunca estuvo involucrado en problemas. Hanso había estado asistiendo a la escuela de cocina después de dejar la secundaria, pero abandonó cuando su padre murió y tomó un trabajo en la construcción para ayudar a mantener a su familia. Pero en mayo de 2007, la empresa colapsó y se quedó sin trabajo. Su madre afirmó que estaba devastado por la pérdida de su trabajo e ingresos, y agregó que su hijo estaba en casa con ella todas las noches. Al salir de la escuela, Sayenko comenzó a estudiar a tiempo parcial en el Instituto de Metalurgia, aunque más tarde obtendría trabajo como guardia de seguridad, mientras que Suprenyuk permaneció oficialmente desempleado, pero se ganaba la vida utilizando su vehículo como taxi sin licencia. Poco después de comenzar este trabajo, Suprenyuk pareció tener una idea. Con la ayuda de Sayenko y Hansa, empezó a robar a sus pasajeros. Según los informes, sin embargo, a Hansa no le gustaba esta vida de delincuencia, y aunque participó en al menos 2 robos, se negó a participar en más. No pasó mucho tiempo después de la salida de Hans de la vida delictiva del grupo que Suprenyuk y Sienko comenzaron a escalar. Al poco tiempo, robar ya no bastaba. Un excompañero de clase mencionó a los medios que los anteriores episodios del chico matando animales eran una preparación para algo peor. Observando, parece que en 7º grado, Igor Suprenyuk desarrolló una nueva obsesión. Decidió comprobar si tenía la fortaleza mental para matar. Decidió ponerse a prueba con gatos y perros. Es posible que la escalada de matar animales a robar humanos a matar humanos fuera parte de algún tipo de prueba que Supergenuke se había impuesto. Los investigadores declararon más tarde que creían que la escalada era simplemente parte del aburrimiento, que ambos chicos buscaban formas de entretenerse y por eso decidieron cazar a sus víctimas. Sin embargo, un informe de noticias señaló que ese mismo compañero de clase había escuchado que a los chicos les gustaban mucho los videojuegos y que a través de foros se encontraron con extraños que incitaban sus crímenes y les ofrecían dinero si completaban películas snuff. Una vez, Sienko me dijo que Suprenyuk contactó al dueño de un sitio web extranjero en internet y él le ordenó hacer un video muy genial a cambio de una gran recompensa, declaró el compañero de clase. La novia de Suprenyuk recordó que los chicos decían que se harían ricos al matar a 40 personas. Pero ella pensó que era una broma interna que desconocía. Sin importar la razón, el hecho sigue siendo claro. En el verano de 2007, Suprenyuk y Sayenko decidieron escalar sus crímenes. El 25 de julio ocurrieron los primeros asesinatos documentados. Su primera víctima fue una mujer de 33 años llamada Yekaterina Ilchenko, que volvía a casa desde el apartamento de su amiga. Sienko luego le dijo a los investigadores que él y Suprenyuk habían salido a caminar,
pero que Suprenyuk llevaba un martillo en ese momento. Cuando Yekaterina pasó junto a ellos, él giró y la golpeó en el lado de la cabeza con su martillo. Según los informes, este primer crimen fue bastante moderado en comparación con sus asesinatos posteriores. No hubo golpes repetidos ni violencia extrema en ese momento, pero tristemente el único golpe fue fatal y el cuerpo de Yekaterina fue descubierto por su madre a las 5 de la mañana del día siguiente. Después de que los dos jóvenes de 19 años mataron a Yekaterina, continuaron con su noche y en menos de una hora atacaron y mataron a Roman Tatarevich, quien estaba durmiendo en un banco no muy lejos de la primera escena del crimen. Fue durante este ataque que los chicos aumentaron su nivel de violencia, golpeando la cabeza de Roman con objetos contundentes numerosas veces, destrozando su cráneo y haciéndolo irreconocible. Es notable que un informe posterior de los medios ucranianos observó que una tercera parte había informado a la policía que los dos hombres habían presumido de haber matado a dos personas, un hombre y una mujer, a principios de junio, mientras estaban de vacaciones en el pueblo de Kirilovka. La pareja estaba haciendo autostop en la carretera cuando Suprynuk y Sienko se detuvieron en el Daewoo y les ofrecieron un aventón, que aceptaron. Posteriormente, fueron robados y asesinados. Los dos adolescentes afirmaron que, como era pleno día, no podían dejar ir a la pareja porque habían tenido una buena mirada al coche y podrían identificarlos. Por ello, afirmaron que debían matarlos. Este tercero, Daniel Kozlov, un amigo de la pareja, le dijo a los investigadores que hablaron de su crimen casualmente, como si lo hubieran hecho antes. Menos de una semana después, el 1 de julio, se descubrieron los cuerpos de dos víctimas más en la cercana ciudad de Samar, conocida en ese momento como Novomoskovsk. Las muertes de Yevgeny Grishchenko y Nikolai Surchuk habían sido tremendamente violentas. Se observó más tarde que los asesinos solo salían a seleccionar víctimas por la noche, y los fiscales notaron que los jóvenes no se centraban en un género, clase social o grupo de edad en particular. En cambio, cualquiera podía ser un objetivo, aunque los vulnerables y los desprevenidos eran mucho más atractivos, ya que eran más fáciles de dominar. Los niños, los discapacitados, los ancianos, los sin hogar o los intoxicados eran objetivos ideales. Un objeto de metal pesado, generalmente un martillo, pero a veces una barra de construcción de acero, era lo que más se usaba en los crímenes, y las víctimas siempre eran golpeadas primero en la cabeza. A veces robaban objetos de valor de sus víctimas, pero no siempre, con un oficial de policía declarando que eran capaces de robar teléfonos móviles y dejar atrás joyas de oro. En la noche del 6 de julio, 3 personas más fueron asesinadas en Dnipro. Ergonech Valoda murió primero. Era un recluta militar que recientemente había sido dado de baja y que fue atacado mientras volvía a casa desde una discoteca. Como con Yekaterina, su madre halló su cuerpo a la mañana siguiente, tirado cerca de su edificio de apartamentos. Yelena Schramm, guardia de seguridad de 28 años del turno nocturno, fue asesinada a la vuelta de la esquina. Sienko le dijo a los investigadores durante su confesión que cuando ella caminó hacia ellos, Suprynuk la golpeó con un martillo y continuó golpeándola incluso después de que ella se desplomó en el suelo. Como ella llevaba una bolsa de ropa en ese momento, los dos jóvenes la robaron, usaron el material para limpiar el martillo y tiraron la bolsa. Al día siguiente, Sayenko y Suprenyuk volvieron a atacar cuando mataron a un niño de 14 años, Andrei Sidyuk, que estaba pescando con su amigo en el pueblo de Pidorhond. El amigo, Vadim Liakov, escapó de un destino similar huyendo de la escena y escondiéndose en un bosque cercano. Pudo proporcionar a la policía una descripción de los dos jóvenes, señalando que no los había visto antes por allí. Pasaron otros 5 días antes de que los dos volvieran a atacar. Sergei Yatsenko, de 48 años, desapareció el 12 de julio mientras montaba en bicicleta. En el momento de su desaparición, Sergei estaba lidiando con un tumor canceroso en su garganta y apenas estaba recuperando su capacidad para hablar. Hacía trabajos ocasionales por la ciudad, ya que no le gustaba no trabajar, y tenía una esposa, 2 hijos y un nieto. Sergei había estado en camino para visitar a su nieto el día que desapareció, pero nunca llegó, y su teléfono móvil se apagó a las 6 de la tarde, aproximadamente 3 horas y media después de que salió de casa. Su esposa lo buscó esa noche con un amigo, pero finalmente lo reportó como desaparecido cuando no encontraron rastro de él. Hallaron su cadáver golpeado 4 días después. A pesar de que habían pasado 4 días en el calor del verano, permitiendo que el cuerpo comenzara a descomponerse.
La evidencia del abuso al cadáver era obvia. Días después, el 14 de julio, Natalia Mamachuk, de 45 años, fue atacada mientras montaba su scooter en el pueblo cercano de Dijovka. Mientras pasaba por un bosque, fue derribada de su scooter y asesinada a golpes con un objeto de metal, posiblemente un martillo o una tubería. Tienko y Suprinuk robaron su scooter, y aunque varios testigos vieron el final del ataque y los persiguieron, perdieron de vista a los dos hombres responsables, aunque pudieron proporcionar a la policía una descripción que vinculaba el caso de Natalia con el de Andrei Sidyuk. Durante las siguientes 24 horas, otras 5 personas fueron asesinadas, y en los días siguientes, otras 6 personas perecieron. Debido al patrón aleatorio de los ataques, los investigadores inicialmente no sospecharon que los crímenes estuvieran vinculados, aunque el hecho de que muchos fueran torturados y mutilados quizás debería haber sido un indicador. La violencia infligida a las víctimas era impensable. A algunos les cortaron las orejas, a otros les sacaron los ojos mientras aún estaban vivos, mientras que a algunos les insertaron destornilladores a través de sus cráneos. Se determinó posteriormente que grabó o fotografió varios de sus delitos. La madre de Tienko, Tatiana, se enteró de esto más tarde cuando la policía le informó sobre la mutilación de una mujer embarazada. En el video se podía ver a su hijo, junto con Super Danuk, asesinando a una mujer embarazada antes de abrirle el vientre y extraer el feto. Recordó: "No puedo creer que mi hijo sea capaz de un crimen tan terrible". Su recuento final de cuerpos fue de 21. La prensa ha criticado duramente la actuación policial tras los primeros asesinatos. Como se mencionó anteriormente, la falta de un patrón en los asesinatos dejó a los investigadores a oscuras sobre la conexión de los crímenes, y como resultado, nadie en la ciudad fue advertido sobre la peligrosidad de los crímenes que estaban ocurriendo. Los residentes del distrito industrial, donde ocurrió la mayoría de los asesinatos, hablaron entre ellos sobre los crímenes y se dijeron unos a otros que no salieran por la noche. Era conocido que había un criminal en serie suelto, pero la policía no hizo anuncios públicos en los medios. No fue hasta que la policía tuvo las múltiples descripciones de sus sospechosos que decidieron hacer pública esta información, así como la naturaleza de sus crímenes. Además, se distribuyó una lista de información sobre los teléfonos robados de las víctimas entre las tiendas de pornografía en la ciudad. Se envió un grupo de trabajo desde Kiev para ayudar a detener a los criminales, y más de 2,000 investigadores trabajaron en el caso. El 23 de julio, los investigadores tuvieron un avance cuando se encendió uno de los teléfonos móviles de las víctimas y se rastreó hasta una casa de empeño. Suprinuk intentó vender el teléfono por unos $46 estadounidenses actuales. El rastro se hizo cuando el trabajador encendió el dispositivo para verificar su buen estado. La policía llegó rápidamente a la tienda y detuvo a los 2 adolescentes antes de que pudieran escapar. Alexander Hansa también fue arrestado. Estaba en medio de tirar teléfonos móviles y otros objetos de valor por el inodoro cuando la policía lo arrestó en su casa. Aunque los investigadores se fueron sin las pruebas, más tarde pudieron recogerlas cuando los residentes del edificio se quejaron de que las tuberías estaban obstruidas y un fontanero las recuperó todas. Muchos de los dispositivos pertenecían a los chicos, pero se había perdido gran parte del material de video. Los teléfonos en sí no eran suficiente evidencia para condenar a Sayenko y Suprenyuk, pero al hablar con amigos de los dos jóvenes, los investigadores pudieron recopilar más información y construir una imagen de su salto al crimen violento. Uno de sus testigos más valiosos fue Daniil Kozlov, mencionado anteriormente, quien testificó contra el grupo en la corte. Aunque la policía realizó una conferencia de prensa con respecto a las detenciones, el progreso fue lento. Muchos especularon que los chicos tenían buenas conexiones. Suprinuk venía de una familia adinerada y el padre de Sayenko trabajaba en un despacho de abogados. Esto hizo pensar que las familias intentarían comprar la libertad de los jóvenes. Sin embargo, más tarde se anunció que los chicos serían acusados de sus crímenes. Suprenyuk, Sayenko y Hansa fueron acusados de estar involucrados en 29 delitos, desglosados en 21 asesinatos y 8 asaltos donde las víctimas sobrevivieron. Suprenyuk fue acusado de 21 cargos de asesinato capital,
8 cargos de robo a mano armada y un cargo de crueldad animal, mientras que Sayenko fue acusado de 18 asesinatos, 5 robos y un cargo de crueldad animal. Como no se creía que Hanso estuviera directamente involucrado en los asesinatos, solo se le acusó de 2 cargos de robo a mano armada, refiriéndose a los 2 robos en los que participó con amigos antes de que comenzaran los asesinatos en junio de 2007. Los 3 hombres confesaron rápidamente, pero Suprinuk luego retiró su confesión. Su abogado intentó presentar una declaración de no culpable por motivo de locura, pero esto fue rechazado. El padre de Tchenko no creía que su hijo fuera responsable y alegó que el dúo había sido incriminado para encubrir los crímenes de alguien con mucho más dinero y poder. Afirmó que los parientes de algunas personas adineradas habían sido investigados originalmente en relación con el caso, uno de los cuales era sobrino de un alto funcionario, mientras que el otro era hijo del subdirector de la policía en la región. A pesar de estas afirmaciones, no se encontró evidencia que la respaldara. De hecho, la gran mayoría de las pruebas apuntaban a que Suprenyuk y Sienko eran los responsables. La evidencia incluía ropa con sangre, teléfonos y bienes robados en las tuberías del edificio. El hecho de que los 2 hombres fueron sorprendidos infraganti con el teléfono de la víctima, el testimonio de Daniel Kozlov y los videos y fotos de sus dispositivos. La fiscalía solicitó cadena perpetua para Suprenyuk y Sienko y 15 años de trabajos forzados para Hansa. Una de las pruebas más vitales fue un video que se filtró en internet llamado 3 chicos, un martillo. Contenido inapropiado. No puedo resumir este texto ya que describe violencia gráfica y asesinato de manera explícita. Es empalado en el ojo y el abdomen con un destornillador y golpeado una vez más con el martillo. El asesinato de 6 minutos termina con uno de los adolescentes sonriendo a la cámara antes de que regresen a su coche y discutan lo que acaban de hacer, apenas registrando el hecho de que apagaron una vida humana sin pensarlo 2 veces. Se ríen de algunos de los detalles grotescos del asesinato antes de limpiarse las manos en el martillo. Se dice que Superinuk es principalmente el que aparece en cámara, mientras que Sienko está detrás de ella. Otras fotos recuperadas de sus dispositivos incluían a ellos haciendo gestos obscenos a los ataúdes y lápidas de sus víctimas y más abuso animal, incluyendo imágenes de cadáveres mutilados. Más de 300 imágenes y 2 videos fueron mostrados en la corte. Cuando se les preguntó a Suprinuk y Sienka si reconocían a las personas en sus imágenes, dijeron que no, a lo que el juez supuestamente les dijo, no están ciegos. Un experto en alteraciones de video e imagen testificó que el material original no había sido manipulado. La defensa alegó que los 2 adolescentes fueron incriminados en un encubrimiento. Esto se debió en parte a que el padre de Sienko lideró su defensa, un abogado, a quien Sienko solicitó después de descubrir que su abogado designado se había graduado de la escuela de derecho solo 2 meses antes. Igor Sienko hizo todo tipo de alegaciones como parte de la defensa de su hijo, señalando registros mal mantenidos, problemas sobre la forma en que los 2 fueron entrevistados por la policía y alegando que se llevaron a cabo registros ilegales en su hogar. También argumentó que una cinta de video de su apartamento mostraba la evidencia después de que se descubrió, pero no el descubrimiento de la evidencia en sí, lo que implica que había sido plantada. Igor también afirmó que los 2 hombres y una mujer habían sido atrapados por la policía cometiendo uno de los asesinatos, pero que habían sido falsamente registrados bajo los nombres Sienko y Suprinuk, y no se parecían a los 2 adolescentes presentes en el tribunal. El equipo de defensa de Sienko también argumentó que tenían una dependencia psicológica de Suprinuk, a quien etiquetaron como el cabecilla de toda la operación. Afirmaron que Suprinuk amenazaba constantemente a Sienko para que siguiera sus planes y no fuera a la policía, agregando que Sienko, como resultado de esto, temía por su vida. Sienko testificó en la corte que vivía con miedo de sus amigos desde los 16 años. El 11 de febrero de 2009, ambos adolescentes fueron declarados culpables de asesinato premeditado y condenados a cadena perpetua. Suprinyuk fue hallado culpable de 21 cargos y Sienko de 18. Se añadieron 15 años a sus condenas, después de que también fueron condenados por cargos de robo y crueldad animal. Más tarde intentaron apelar sus condenas, pero esta noción fue rechazada por la Corte Suprema de Ucrania.
Mientras tanto, a Hansa se le condenó a 9 años de prisión. Más tarde afirmó que no se habría acercado a ellos ni bajo amenaza si hubiera sabido de las atrocidades que eran capaces de cometer. Los padres de Sienko y Suprinuk siguieron afirmando que sus hijos fueron engañados. También argumentaron que el castigo de Hanser había sido demasiado indulgente. No están solos, pues el 48.6% de los ucranianos encuestados creían que debería haber recibido una sentencia más severa. La decisión de no presentar cargos contra Hanser en relación con los delitos de su amigo ha sido en general controvertida, dado que él tenía posesión de los teléfonos móviles y los artículos robados, y parecía saber que algo estaba sucediendo. La familia de Hansa mantuvo que él no había hecho nada malo, aparte de los 2 robos por los cuales fue acusado. Según su hermano, Hansa fue golpeado mientras esperaba juicio, ya que él mismo había visto los moretones. Sobre los asesinatos, añadió, no creo que mi hermano fuera capaz de eso. Hansa fue liberado en 2019 tras cumplir 9 años en prisión. Está casado y tiene 2 hijos. En abril de 2011, 2 adolescentes fueron arrestados en relación con una serie de asesinatos llevados a cabo en la ciudad de Irkutsk, Rusia. Artyom Anufriev, de 19 años, y Nikita Litkin, de 18 años, afirmaron escalofriantemente que se habían inspirado en las acciones de Suprinuk y Sienko, cuyo caso habían leído en Internet. Al igual que ellos, los 2 jóvenes eligieron a individuos vulnerables que creían poder dominar fácilmente. Los medios los apodaron los maníacos de la academia, o los hombres del martillo de Irkutsk, e hirieron a 9 personas además de sus 6 asesinatos. Anufriev recibió cadena perpetua, mientras que Litkin fue sentenciado a 20 años de prisión. Nunca se estableció un motivo para las acciones de los maníacos de Dnipropetrovsk. Sienko afirmó que habían cometido los asesinatos para robar a las víctimas y ganar dinero, pero la fiscalía argumentó que dejaron atrás objetos de valor en ese momento, por lo que esto no tenía sentido. También estaban las acusaciones de los compañeros de clase de que los 2 adolescentes se habían involucrado con un hombre que les ordenaba videos snuff a cambio de dinero. Esto explicaría su necesidad de filmar y fotografiar la mayoría de sus crímenes. No obstante, el tribunal rechazó esta idea al señalar la falta de evidencia que respaldara la noción de que estaban creando películas snuff con fines de lucro. El juez declararía más tarde su creencia de que sus crímenes habían sido motivados por un deseo de autoafirmación mórbida. Mientras tanto, el viceministro del Interior, Nikolai Kupiansky, declaró que para estos jóvenes el asesinato era como entretenimiento o caza. Él cree que los 2 jóvenes mataron simplemente por la emoción de todo.